los sentidos que todos tenemos nos hacen percibir y darnos cuenta de la realidad. Y si nos faltara uno de los sentidos, se potencia y se desarrolla en nosotros otro sentido que sería la intuición. Por ejemplo, el ciego no ve con los ojos, pero el ciego desarrolla otra cualidad por la cual se da cuenta. Nosotros tenemos el sentido del oído, que nos permite oír y escuchar. Pero no es lo mismo oír que escuchar. Oímos y percibimos ruidos y otras cosas. Ese es el oír. Y escuchar es poner atención y darse cuenta. Y a veces oímos más que escuchamos. Y la palabra de Dios hoy quiere detenerse precisamente en este aspecto. Hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio, que siempre están en relación, nos hablan de la escucha, del gran Shema. Shema, escucha Israel. Eso quiere decir Shema, escucha. Y se acerca un escriba a Jesús para hacerle una pregunta. El escriba sabía mucho, era bien dotado en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley. Se acerca para preguntarle, porque estaba interesado, y quién no, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque miren, sabemos nosotros el decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero es que del decálogo sacaban un chorro de mandamientos. Total que un buen judío tenía que llevar a la práctica 613 mandamientos. Si con 10, y nos lo preguntan así, yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes los responde en orden y dicen los 10. A mí me ponchan. Sé los 10 aunque no los diga en orden. Imagínense ustedes, 613 mandamientos era para perderse. Y entonces, ¿cuál es el mandamiento principal? Algunos decían que todos tenían el mismo valor. Otros decían que
entre los 613 mandamientos hay unos más importantes que otros. Y como a veces se nos olvida el espíritu del mandamiento, queremos ser solamente cumplidores y observantes, pero nos falta por dentro el espíritu que hace la ley de Dios, no las leyes mafiosas que tenemos en Guatemala, que hace la ley de Dios, el espíritu, que es el espíritu del amor. Por eso, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús responde con lo que la misma Torá, con lo que la misma ley dice, y que todo judío al empezar el día en su oración recitaba: Shema Israel, escucha Israel. Creo que ponerse en la presencia del Señor también para nosotros es un Shema, escucha, para llevar a la práctica durante el día la ley del Señor. Shema Israel, el Señor es único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Es la respuesta de Jesús. Pero la novedad está aquí. No se quedó solamente en amar a Dios, sino que Jesús es bien práctico. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, los pone a la par, porque no hay amor genuino, amor auténtico, que no pase por el hermano, que no pase por el prójimo, en las cosas de la vida, no viviendo desencarnadamente, es decir, sin tocar la realidad de la vida y las relaciones que nosotros tenemos con los demás. Porque hay quienes puedan decir que porque oran bastante y a veces sin tocar la realidad, porque dan ofrendas, pero son injustos con su gente, con sus trabajos, y disculpen, pero si pueden joder a otro, aprovechan y joden a otro. ¿Y Dios dónde está? Esa es la gran novedad que Jesús nos da. Has respondido bien, maestro, era evidente. Y vuelve a repetir el escriba las cosas que Jesús dijo y que están en la Escritura. Y la respuesta de Jesús a ese escriba, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta que le dio? ¿Le aplaudió o le dijo? ¿O le dijo: no estás lejos del reino de Dios? Miren, los que estamos aquí, y a mí me cae más que a ustedes, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos lejos o estamos cerca
de Dios. El medidor es el amor. El amor al prójimo, y amando al prójimo y sirviéndolo, amamos a Dios. Porque nos enseña San Irineo de León, la gloria de Dios es que el hombre viva. Esa es la gloria de Dios. Hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, y por lo tanto su gloria es que el hombre viva. ¿En qué condiciones? Cuando nosotros tantas veces con nuestras actitudes no hacemos posible que los hermanos vivan. ¿Por qué? Porque faltamos a la justicia, faltamos a la misericordia, faltamos al amor, faltamos a la honradez. Y todo esto es quitar vida al hermano. Y todo esto es no amar a Dios. Por eso los que luchan por las causas justas en la vida, en la historia, las causas justas del bien común y del bien al prójimo, están amando a Dios. Miren qué juicio tan severo tiene un premio Nobel de Economía. No estamos hablando de literatura, ni de química, de economía. Guatemala es un país sin Estado, serio. ¿Por qué? Porque son pocas las grandes familias que tienen todo y que no hay leyes en el país que detengan su avaricia. Y claro, los colaboradores a otro nivel más bajo de ellos reciben también migajas de porquería, de corrupción y de injusticia. Y no hay disposición para desacomodarse de esa situación injusta. Es serio el juicio que hace. Guatemala es un país sin Estado. Qué serio es. ¿Por qué? Porque en general hemos perdido la visión del amor a Dios y del amor al prójimo. Por eso San Irineo nos ha dicho, concretizando, la gloria de Dios es que el hombre viva. Y la gloria del hombre es la visión de Dios. Y tener la visión de Dios es tener la visión del amor. Y quien se encamina en el amor, en su doble vertiente que se junta, amor a Dios y al prójimo, está lejos o está cerca del reino de Dios. ¿Está cerca o está lejos? ¿Lejos o cerca? El que no ama está lejos. El que ama y sabe que le cuesta, pero está convirtiéndose, está cerca. Medidor para ustedes y para mí, ¿cómo estamos? En lo concreto de la vida. Y no me vengan ustedes, Jesucito mío, yo te alabo y te bendigo. Dejémonos de micadas.
Es decir, si no amamos en las cosas prácticas a los demás, entonces vamos a poder decir gloria a Dios. Miren, una jaculatoria tan simple y tan hermosa al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Yo tengo mi corazón semejante al corazón del Señor. Jesús llevó su amor hasta el extremo. Y nos dice San Pablo que el creyente, el cristiano, ha de alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Y la estatura de Cristo Jesús es la estatura del amor. Así pues que a tratar de acercarnos cada vez más a Dios. Si a mí, Amparito, me cuesta amarte por cierta cosa en vos, tengo que convertirme de eso para poder amar a Dios amándote a vos. Entonces, esa es la cercanía que el Señor nos pide. Y volvemos. Shema Israel, Shema Roberto, Shema Gladys, Shema Mariela, Shema Antonio. Escucha, que el Señor nos lleve no a oír la palabra, sino a escucharla. Y el que escucha lo hace con atención, fija todo su ser en aquello que está escuchando. Y si la palabra de Dios es palabra de vida, entonces la lleva a la práctica. El buen israelita no era aquel que repetía solo Shema Israel, no. Es aquel que lleva a la práctica la palabra. Porque si uno no la lleva a la práctica, nos dice Santiago, es como aquel que se ve en el espejo. Da la media vuelta y ¿qué pasa? Ya se olvida qué linda cara tiene. Que el Señor nos ayude a recordar siempre el Shema Israel. El escucha Edwin, Mariela, Antonio, Roberto, Yolanda. Si no, por gusto vinieron a la misa. Las cosas son peladas y claritas como suenan. Que el Señor nos ayude a vivir, digo yo, como dice el Evangelio, sensatamente. Y no hay mayor sensatez que el amor.